El tema de la exposición del día de hoy tiene como título Nacidos para adorar. Todo lo que Dios creó, todo fue creado con un propósito. Nada de lo que existe en esta tierra, nada de lo que está en el universo está de más. Parecería que la ciencia ha encontrado cosas que pudieran estar de más, pero dentro del diseño de Dios no hay nada de más, incluyendo nuestras amígdalas. Me recuerdo que siendo niño yo sufría de las amígdalas, me daba fuertes estados de fiebre, 39, 40 grados, y el doctor le decía a mi madre, vamos a sacarle las amígdalas. Y mi mamá dijo, bueno, ellas están ahí por algo, no me le saque nada, que aguante su fiebre. Todo fue creado con un propósito. De todos los planetas que hay en nuestra galaxia, Dios escogió la tierra en la que habitamos para desplegar en ella toda su gloria, toda su maravillosa creatividad. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un diseño divino, un diseño espectacular. Aún los científicos tienen que asombrarse al ver el universo, los detalles, la composición, la armonía. Toda la creación habla de la grandeza de nuestro Creador, del diseño perfecto de nuestro Creador. El salmista no pudo quedarse callado. El salmista en el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos está hablando de lo que Él ha hecho, de su creación. Y es interesante recordar que el ser humano fue el único creado a la imagen de Dios. Las cosas no fueron creadas a su imagen, pero el ser humano fue creado a su imagen. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa que tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios? Primero debemos entender qué nos significa. No significa el ser creados a la imagen de Dios, que tenemos un cuerpo igual a Dios o que nosotros somos dioses. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y esta revelación nos define lo que Dios es. Y ahora la Biblia utiliza un lenguaje humano, un lenguaje que los estudiosos hablan como lenguaje antropomórfico, para que nosotros podamos entender con nuestra mente limitada algunos aspectos relacionados con Dios. Y la Biblia nos habla de adjetivos sobre la persona de Dios y nos dice que Dios extendió su mano, pero un espíritu no tiene mano. Nos habla de que Dios miró, pero un espíritu no tiene ojos. Nos habla la Biblia de aspectos humanoides en Dios, pero es para que nosotros podamos entenderlo, tener alguna aproximación a Él y poder entender con nuestra mente finita al Dios que es infinito. La Biblia dice que Dios ha hecho todas las cosas y yo lo creo, que Él sostiene el mundo visible y el mundo invisible. Si Dios no sostuviera esta tierra, esta galaxia se desplomaría por completo. Toda la gloria, toda la honra, toda la majestad le pertenece al eterno Dios. Pastor, por favor explíquenme qué significa ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Significa que Dios tiene un intelecto, porque es una persona. Dios tiene razonamiento. Dios tiene inteligencia. Dios tiene emociones y Dios tiene voluntad. Usted y yo tenemos cosas semejantes. Nosotros también tenemos la capacidad dada por Dios de tener un intelecto, de poder la capacidad para pensar, para razonar, para formularnos cosas, pensamientos. Tenemos inteligencia para razonar.
y escoger entre una cosa y otra. Tenemos la capacidad de pensar, de crear cosas. Tenemos la creatividad muy semejante a la de Dios, pero no somos Dios. Y nunca llegaremos a ser igual que Él. Porque Él es Dios. Podemos sentir emociones al igual que Dios. Y también tenemos la capacidad de tomar decisiones de manera libre y voluntaria. Y eso es lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, todo lo creado tiene un propósito. Todo lo creado tiene un propósito definido, claro y específico. Y no hay nada creado que esté de más. Por ejemplo, el sol, dice la Biblia, que tiene como propósito señorearse en el día y lanzar sus rayos para dar vida. Dice la Biblia que por su lado la luna tiene como propósito señorearse en las noches, y asimismo las estrellas y el mar y los ríos y los árboles y la naturaleza y todo lo que ha sido creado tiene un propósito establecido por el Creador. La fauna, la flora, los lechos marinos, todo lo que es extraordinario y espectacular ha sido creado por Dios. Ahora bien, de toda la creación de Dios, el ser humano es el único que nació con una capacidad que nadie en toda la creación tiene. Solo el ser humano tiene la capacidad de adorar a su Creador y a su nombre. Nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad y el privilegio. Se nos ha establecido por defecto el que tú y yo hemos nacido para adorar. ¿Entiende esto de que hemos sido establecidos por defecto? Hay cosas que usted ve, animales que por defecto articulan, se mueven. Usted ve los peces y por defecto un pez está establecido que esté en el agua, ¿sí o no? Su branquia, toda su constitución para poder tomar oxígeno, para poder moverse, tiene que ser en el agua. Y usted no concibe para nada un pez fuera del agua, porque su hábitat es el agua. Porque él por defecto ha sido establecido para estar en el agua. Necesita el agua como medio natural para su existencia. Hermano, usted y yo por defecto hemos sido establecido en el cielo para adorar a nuestro Creador. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice para la gloria de Él, dice claramente. Y el Salmo 103 nos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué nacimos? Nacimos para adorar. Dile al que está a tu lado: tú naciste para adorar. Y sabemos que no todos los que estamos aquí estamos adorándole a Él. Pero nacimos para eso. Ese es nuestro propósito. Ese es uno de los propósitos principales, para darle gloria a Él. El ser humano fue establecido para darle gloria a Él. Los animales no pueden darle gloria a Él. Tú no puedes conseguir a una jirafa o a unos chimpancés inclinados adorándole, porque no tienen esa capacidad. Solo el ser humano. Hermanos, ¿y qué pasó? Porque si Dios en su diseño perfecto estableció que el hombre naciese para adorar, ¿qué pasó? Todos conocemos la historia. Tenemos que remontarnos a Génesis. Tenemos que ver cómo el pecado, al introducirse
estropeó todo, deformó todo hasta el día de hoy. Vivimos en medio de un mundo caído por causa del pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón de toda la distorsión que hubo, que hay, y el por qué el hombre se ha alejado de su propósito, vivir para la gloria de Dios, de su propósito, vivir una vida para adorarle a Él, es por causa del pecado. Al entrar el pecado en el mundo, nuestro razonamiento, nuestra intelectualidad, nuestra capacidad de reflexionar, incluso nuestra capacidad de ver lo obvio, no lo vemos por causa del pecado. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una mentalidad totalmente distorsionada. Hermano, es tan claro que gente que van y estudian en Harvard, en Yale, en Stanford, en las mejores universidades, obtienen grados, maestría, PhD, 2 doctorados, pero sin embargo, ante tanta inteligencia, un día se levantan y dicen: no hay Dios. Y cuando uno oye eso, nada más tiene que decir: la Dios lo estableció en su Biblia, que el hombre en su necedad va a decir: no hay Dios. Todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Romanos 3:23, en lenguaje sencillo, se traduce: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En la versión Dios habla hoy dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Tú y yo, antes de venir a Cristo, estábamos apartados. Estábamos lejos de Dios, andábamos sin propósito en Dios, no tenía significado de vida eterna, aunque teníamos la eternidad, porque Dios ha establecido la eternidad dentro de nosotros, pero esa eternidad no funcionaba conforme al plan. ¿Por qué? Porque estábamos apartados. Pero el Señor, en su maravillosa misericordia, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y gloriosa. Y ese Dios pide un aplauso fuerte. Dentro del descarrilamiento del hombre, el hombre ha nacido para adorar. Hermanos, y todos los que estamos aquí adoramos, sin excepción. Lo que pasa es que no todos adoramos a la persona correcta. No todos adoramos a Dios, pero todos los seres humanos que están aquí, que están afuera, que existen en este país, que existen en todos los países de la tierra, todos adoramos a algo o a alguien. ¿Por qué? Porque nacimos por defecto con esa capacidad. Pero el pecado, que lo ha dañado todo, que lo ha empañado todo, que lo ha distorsionado todo, hace que la mayoría de la población, lamentablemente, no adore al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios revelado, sino que adora lo que a Él le parece bueno, lo que a Él le parece correcto. Y hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su fin es fin de muerte. Hermanos, y de ahí nacen los ídolos. Pastor, ¿y qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Lo que ocupa el primer lugar. Si a ti te piden, haz una lista de tus 5 prioridades, lo que está preeminente en tu vida. Y tú pones mi salud, mi trabajo, mi familia, y todo eso. Y Dios está al final de la lista. Dios no es el número 1. Dios tiene que estar sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre todo, porque Él te dio todo lo que para ti es grande e importante. Por encima de tu ministerio,
por encima de tus dones y talentos. Todos los hombres nacimos defectuosos por causa del pecado, con una inclinación natural hacia la idolatría. Dijo Calvino que los hombres somos una fábrica productora de ídolos. Hermano, y cuando hacen estudios arqueológicos sobre culturas de antaño, lo comprueban. Cuando hacen excavaciones en antropología, lo confirman. No hay cultura habida o existente en el mundo, alrededor del mundo, cuyos habitantes no hayan adorado a algo o a alguien. Hay una película que se llama La Isla, que salió hace muchos años, que un hombre se quedó en una isla sola y al final talló un coco de agua y lo hizo su Dios para poder hablar con él. El náufrago se llama la película. Así está naufragada la mayoría de las personas alrededor del mundo. Todos adoramos. Los egipcios en la antigüedad adoraban, los griegos, los asirios, los romanos, los bárbaros, los europeos, los rusos, los hindúes, los africanos. Todos los seres humanos adoran a algo. ¿Por qué? Porque somos adoradores por naturaleza. Pero por causa del pecado, el pecado nos alejó de Dios y por eso hay tanta idolatría y le llamamos a cosas que hicimos con nuestras manos: tú eres mi Dios. Hermano, y le ponemos diferentes nombres: Dios tal, San tal, la Virgen tal, creadores de idolatría permanente. La condición del hombre, la condición espiritual del hombre antes de llegar a Cristo, la Biblia lo establece en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais espiritualmente muertos en vuestros delitos y pecados, hermano. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, en los versículos del 18 en adelante, nos habla de todo el descarrilamiento. Y a la altura del versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre decidió honrar, adorar a la creación antes que al creador. Por eso vemos tantas distorsiones. Hay gente que ha llegado a celebrar nupcias, matrimonios, y vemos en las redes sociales gente que van con invitados, padrinos y hasta alguien que lo bendiga, casándose con un árbol. Usted se ríe, pero es verdad. Gente casándose con un perro. Gente casándose con un gato y hasta le dejan la herencia. Gente casándose con un puerquito, con un cerdito. Y la gente le pregunta: ¿y dónde será la luna de miel? La gente ha caído en una locura extrema por causa del pecado. Hermano, y la idolatría ofende a Dios. Y aún nosotros los cristianos pudiéramos estar en el bordillo de caminar en algún momento en idolatría cuando vivimos vidas egocéntricas, cuando le damos el primer lugar a otras cosas. Hermano, ¿cómo una persona puede mortificarse en conversaciones tan tontas, hermanos? Gente que dice: ¿cómo ha sido tu día? Y mi día ha sido terrible, pastor. ¿Y qué le pasó? Ay, la china no me hizo bien las uñas. Por favor. Por favor, por favor. ¿Qué es la... Hermano, pero por favor, ¿cómo usted pierde su tranquilidad?
su paz, su sosiego, porque las uñas se le desbarataron, se descacararon y me costaron 300 pesos por otra. O sea, nosotros nos vivimos complicando la vida, la existencia, en lo que no tiene valor, cuando lo que tiene valor es lo eterno, y lo que tenemos que estar preparándonos en esta vida tan corta para la próxima vida, para la eterna, que es la que sí tiene valor, y a su nombre. Dios, en su misericordia, para que los hombres pudieran entender y tener estándares, le dio los 10 mandamientos, la ley moral de Dios en Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 1, y les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben lo que significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? Si Dios no fuera Dios, hubiera dicho: no tendrás dioses ajenos. Pero mira cómo agrega Dios la frasecita delante de mí. ¿Saben lo que significa delante de mí? Que todos los pecados que nosotros hemos cometido, todos los pecados que estamos cometiendo y todos los pecados que cometeremos hasta que lleguemos a la presencia de Dios, ha sido delante de Él. ¿Alguien puede decir wow? O sea, Dios no es ignorante cuando tú decides: lo voy a llevar. Dile al que está a tu lado: Dios lo ve. Cuando nosotros tiramos una mentira: tú estabas ahí. No, yo no fui. Y era verdad que tú estabas ahí. Di conmigo: Dios lo ve. Cuando alguien diga: ¿quién se comió, quién se bebió el refresco que yo dejé en la nevera? Y el niño dice: no, yo no fui, mami. Digan conmigo: Dios lo ve. Todas las mentiras y embustes: ¿dónde tú estabas? No, yo estaba tranquilo, yo estaba durmiendo. Dios lo ve. Todos los pecados son delante de Él. Y el pecado de la idolatría le molesta a Dios tanto, porque es parecido a cuando un hombre le pasa por el frente de la casa de su mujer con otra mujer. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para poderlo entender, es como cuando una mujer le pasa con otro hombre delante de su marido. Es decir, Dios es celoso, Dios es un Dios celoso de su santidad, celoso de su honra, celoso de su gloria, y dio todo el decálogo de las cosas que dijo: no te harás imagen ni ninguna cosa semejanza de las cosas que están en el cielo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su jipeta, ni su asno, ni cosa semejante a tu prójimo, ni su casita, ni su apartamento. No están ahí la casa y el apartamento. Exactamente así. Pero nosotros, hermano, cuando usted, aún siendo cristiano, alguien le esté contando sus bendiciones y tú por dentro te estés comiendo y digas: ay, ¿por qué a mí no? Usted necesita una intervention. Pastor, necesito conversar con usted. Necesito ayuda. Porque yo me siento mal porque al otro le vaya bien. Si usted de lo que se siente mal y no celebra las victorias ajenas, usted tiene un problema espiritual, usted tiene una atadura, usted no puede gozarse en las victorias de otros. Entonces usted necesita liberación. Usted tiene que aprender a hacer suya la victoria de otro para que esas bendiciones también le alcancen. Pero cuando usted recibe con el espíritu incorrecto, entonces las bendiciones suyas se frenan. Ay, hermanos, el material es muy grande. Tenemos que hablar de la encarnación de Cristo. Cristo vino a la tierra con dos propósitos fundamentales: salvar a pecadores culpables como tú y como yo.
Y el segundo propósito es restaurar la adoración al Padre. ¿Se entendió? Porque nos revela al Padre. Y al revelarnos quién es el Padre, quién es Dios, su maravilla, lo inconmensurable de su poder, lo hace ser deseable para nosotros y digno de adoración. Hermanos, y todo el que tuvo un encuentro con Cristo, le fue revelado la necesidad de volver a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando vemos diferentes encuentros en la Biblia, y comenzamos con Zaqueo, vemos a un hombre pequeño que se sube a un árbol, Cristo lo ve, lo manda a bajar, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y este Zaqueo es transformado por la palabra libertadora de Cristo, a tal manera que sus preferencias, sus ídolos son completamente aniquilados con una simple conversación. El habérsele revelado, el haber hablado con el Maestro, el haber hablado con el Dios verdadero, el haber hablado con el Salvador, el haber hablado con Cristo, el haber recibido la palabra que transforma, que produce fe, que liberta. Y de una vida idólatra por el dinero, donde le volaba la cabeza a cualquiera por su cuarto, este hombre es capaz de migrar, de trascender, a tal manera que dice: si alguno es defraudado, le pago cuadruplicado. ¿Se entiende? Ya el dinero no era lo más importante. Ahora él había encontrado a la perla preciosa de mayor valor. Él había encontrado al Cristo de la gloria, y eso era lo más importante. Lo demás, que coja un ticket y se ponga a esperar. Hermano, a Zaqueo no había que darle un curso de 3 días de ayuno y oración sobre la importancia de la ofrenda y de los diezmos. No. Zaqueo lo entendió desde el primer día. Hay gente que tiene años en la iglesia y todavía no han aprendido ni a serle fiel a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas. Y el que no es fiel a Dios no es un buen adorador. Óyelo bien. Porque hay una parte de tu vida que te cuesta dar. ¿Por qué? Porque en vez de ver el 90 que tu Dios te da, el 10 te pesa demasiado y te duele y no encuentra mucho, pero no encuentra mucho el 90 que Dios te da. ¿Y sabe por qué yo hablo de esa manera? Porque yo era también, cuando me convertí, de lo que encontraba mucho el 10 y poco el 90. Hasta que Dios habló a mi vida y me libertó de la avaricia. Hermano, para ser avaricioso no hay que ser millonario. No. Para ser avaricioso lo que hay que manejar algo de dinero, aunque sea el sueldo mínimo. Y si a ti te cuesta serle fiel a tu Dios, no al pastor, serle fiel a tu Dios con tus diezmos y tus ofrendas, tú tienes un problema de avaricia, de amor al dinero. Óyelo bien. Aunque no seas millonario, aunque no tengas dinero, porque para serle fiel a Dios se comienza desde lo poco. Aquí hay un siervo de Dios que el Señor lo ha bendecido grandemente. Él no está aquí con nosotros, que pasó mucho tiempo sin trabajo, y nosotros estábamos orando por él por trabajo, y tenía como 2 años sin trabajar. Tiene hijos, hijas, esposa que mantener, comida que poner en la mesa, y no encontraba trabajo. Encontré un trabajo como vendedor. Y cuando cobra su primer sueldo, viene donde mí y me dice: yo hice un pacto con Dios, yo le voy a entregar completo mi primer sueldo a Dios.
Cuando oí eso me rompió el corazón, porque yo sabía su necesidad. Él daba testimonio de que algunos días comían con las dorcas de comida que se daban en esta iglesia. ¿Tú estás entendiendo el grado de necesidad? Y este hombre, en su primer trabajo, después de 2 años sin trabajo, su primer sueldo de su primera quincena, él la quiere dar completa a Dios. Yo dije, oye, solamente tienes que dar el 10%, tu diezmo. Me dijo, no. Espérate, es que yo hice un pacto con mi Dios. El día que tú me consigas un trabajo, yo te voy a dar el primer salario completo. Es un trato, pastor, perdóneme, no se meta. Esto es un trato entre Dios y yo. Esto es un asunto entre él y yo. Esto no es con usted, esto es con Dios. Hermano, para tú poder trascender, tienes que dejar la idolatría del dinero. El dinero no puede ser el número 1 en tu vida. Hermano, y este hermano me dijo algo que me voló la cabeza. Él me dijo, oye bien, pastor, yo he estado 2 años sin trabajo y en mi casa siempre se ha comido. Yo me voy a hacer que estoy 2 años y 15 días. Dale un aplauso al que vive el reino. Hay que trascender, libertate, rompe todo yugo. Ahí yo te encuentro con una mujer samaritana. Todos sabemos la historia. La mujer, él tiene un encuentro en el pozo de Jacob. Ella era samaritana. Hermano, en ese tiempo los hombres no hablaban con mujeres a menos que sea con algún fin. Y sin embargo, Cristo rompe toda barrera social, toda barrera religiosa, toda barrera de género. Y nos dice la historia que se acerca esta mujer samaritana en el pozo. Y sabemos que entre samaritanos y judíos no había ningún tipo de relación. Y nos dice Juan capítulo 4, en los versículos del 4 al 26, la historia de esta mujer. Y ella no entiende porque Jesús se acerca donde ella le dice, dame de beber. Y Jesús no quería agua. Él quería iniciar una conversación a través de algo que le era vinculante para darle una enseñanza espiritual. Y va increciendo en la conversación porque le habla de un tipo de agua que no es el agua que calma la sed física, sino del agua que calma la sed espiritual. Wow, hay gente que están bebiendo agua física, pero no están bebiendo agua espiritual, porque el único que tiene capacidad de poder calmar la sed espiritual que tú y yo tenemos es Cristo. Y si todavía tú buscas en el mundo que te calme la sed, es porque no estás bebiendo del agua viva que es Cristo Jesús, la fuente eterna de bendición. Esta mujer, Cristo le dice, ok, ahora vamos al segundo nivel. Y en este segundo nivel, Cristo le dice, hazme el favor, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. Dijiste bien al decir no tengo marido. Porque 5 mariditos has tenido y el que tú tienes prestado porque tampoco es tu marido. Esto es dicho en verdad. Y la mujer dice, wow. Le dice, oye, ¿quién tú eres? Pero me parece que tú eres profeta. Entonces la mujer asume ahí una pose religiosa. Y le dice, oye, tú sabes que ya que estamos hablando entre profetas, mis padres adoraron en este lugar, aunque ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y comienza ahí en una pose religiosa a tirarle 4 o 5 versículos a Cristo, a hablarle un poquito de griego, de arameo, de hebreo, así como para poderlo confundir como nosotros, que para los predicadores modernos, para sentirse que tienen una buena unción, hablan un chin de hebreo, aleluya, y saludan, no le dicen a uno buenos días, sino shalom. O sea, por favor, bendíceme en mi idioma para yo entenderlo. Y de buena primera se progresa en la conversación. Y Cristo tiene que decir, oye, y qué bueno que le dijo eso porque así aprendimos. Oye, el Dios que yo te estoy hablando es espíritu. Y le dice, y Dios es espíritu y los que le adoran, Él busca que le adoren en espíritu y en verdad, que es necesario que le adoren. Hermano, y esto
rompió por completo los marcadores. ¿Por qué? Porque nos habla, hermano, de un nivel en donde está artículos bien distintivos, calificativos bien distintivos, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, para poder adorarle en espíritu, ¿sabe lo que significa eso? Que hay que tener el Espíritu Santo de Dios dentro. Hay que haber nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, aunque tenga 10 años, 20 años en una iglesia, aunque cargue una Biblia, si tú no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, eres incapaz de adorarle en espíritu. ¿Y sabe lo que significa? Y en verdad, con la revelación de su palabra, con el conocimiento de quién es Él por su palabra. Cuando se une el espíritu nuestro que anhela la vida de Dios, es lo que nos hace anhelar la vida de Dios junto a la palabra. Hermano, por eso se decía de Cristo que estaba lleno de gracia y de verdad. Hermano, amén. Y la verdad es la que nos puede hacer libre de todo tipo de atadura mental, espiritual. Quiero terminar diciendo lo siguiente, hermano. Me encanta una traducción de la Biblia que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los genuinos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, sustituye la palabra verdadero por la palabra genuino. ¿Qué quiere decir? Que en una congregación todos somos adoradores, pero hay un tipo de persona que está aquí que es genuino adorador y otros que son simples adoradores. ¿Alguien me está entendiendo? Hermano, quiero decirte que el concepto de adoración es muy amplio para decirlo solo en una prédica. Me tomará muchas prédicas. Sabemos por predicaciones anteriores que la palabra adoración viene de una palabra en el griego llamada proskuneo, que es postrarse ante Dios. Pero es mucho más que eso, mucho más que arrodillarse, es más que las rodillas físicas, las rodillas del corazón. Es una actitud, es un estilo de vida, es vivir para lo que a Él le da gloria, para lo que le produce a Él alabanza. La obediencia a Dios es una de las mejores formas de adorar a Dios. El que obedece, el que busca obedecer a Dios, está viviendo también una vida de adoración. Es decir, tú puedes cantar a Dios, pero cuando tú sales no le obedeces, tú eres un mal adorador, una mala adoradora, alguien que no es genuino, que solamente de labios. Por eso Cristo se quejaba de los líderes religiosos. ¿Qué cosa? Que con sus labios alababan a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Hermano, la vida del creyente es una vida de adoración continua. Adoramos con todo lo que hacemos. Adoramos con nuestra obediencia, adoramos con nuestra santidad, adoramos dando fruto espiritual, adoramos proclamando su gloria, adoramos aborreciendo la adoración vacía, adoramos cuando rechazamos la adoración sin obediencia, adoramos cuando queremos. Hermano, somos malos adoradores cuando no le damos la gloria a Dios en los pequeños aspectos de nuestra vida. ¿Y cómo tú conseguiste eso? Mi penca inteligencia. ¿Y cómo conseguiste eso? Es que yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno en computadora, yo soy bueno en tecnología. Mentira del diablo. ¿Quién te dio eso? Fue Dios. Dale la gloria a Dios. Tu casa te la dio Dios, tu carro te la dio Dios, tus hijos te lo dio Dios, tu negocio te lo dio Dios. Tu talento te lo dio Dios. Hermanos, y con esto cierro. Hermanos, cuando todo esto se acabe y estemos en nuestros destinos finales, lo único que va a permanecer es la adoración. Cuando tú vas a Apocalipsis, que al apóstol Juan se le dejó abrir unos trailers. ¿Sabes lo que es unos trailers de película? Un avance del cielo. Es como una pequeña apertura para poder ver cómo era esa vida en el cielo. Esa vida
eterna. Nos dice Apocalipsis, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 4, gloria a Dios, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Todas las oraciones o lo que son motivos de oración aquí en la tierra no será motivo de oración en el cielo. En el cielo usted no va a orar: Señor, convierte al vecino, convierte al jefe. No, ya el jefe estará o en el cielo o en el infierno. Convierte a mis hijos. No, tus hijos estarán en el cielo o en el infierno. Señor, dame un trabajito mejor. Esa oración no sirve en el cielo. Señor, sáname. No, es que no hay enfermedad en el cielo. Dame cuarto, y para que la moneda del cielo no es esa. Es decir, todo lo que son nuestros motivos de oración no van a operar en el destino final, que es el cielo. Pero lo que va a prevalecer en el cielo es la sublime adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongámonos sobre nuestros pies.